Se dice que a veces las personas tienden a realizar ciertas acciones que van en contra de las leyes humanas y sobre todo de la naturaleza. Y no sé, quizás tienen en sus mentes otras formas de pensar y lo que para nosotros es un delito o un pecado, para ellas es común y algo normal, de lo cual no sentirán ni sienten ningún remordimiento. Y bien, la siguiente historia se dio lugar allá por el año 2000, cuando todo mundo estaba nervioso por la llegada de un nuevo milenio. Recibir ese año era la novedad para todas las personas quienes estaban al día de las noticias por medio de la televisión o, en su caso, de la radio. Y bueno, en ese tiempo existía una mujer, era médico forense y trabajaba en coordinación con la Procuraduría de la ciudad. Amelia destacaba por su trabajo brillante en medicina, pero por azares del destino decidió especializarse en médico forense. Desde niña decía que le llamaba la atención mirar a los cadáveres, sobre todo aquella vez cuando en un fuerte accidente automovilístico perdió a su querida abuela. Amelia permaneció ahí, junto al féretro todo el tiempo, sin separarse de ella. A partir de esos momentos, la pequeña niña fue creciendo con el interés por contemplar los cadáveres. Su madre era médico, a veces la llevaba con ella y Amelia se pillaba justo donde se encontraba la morgue. Y siempre observaba en la plancha a un cadáver y hasta en recurrentes ocasiones se ponía a platicar con él hasta que era sorprendida y castigada por su madre. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos y aquella chiquilla creció hasta convertirse en profesional de la salud. Hizo su especialidad en la medicina forense porque deseaba tanto ese trabajo desde que era una niña y al pasar el tiempo logró cumplir esa meta. La joven tenía un gusto peculiar por interactuar con la muerte. A ella le causaba alguna sensación de placer. Disfrutaba de observarlos, olerlos y hasta conocer cuál había sido la causa general de sus muertes. Amelia destacaba en sus habilidades y por ese motivo recibió la oferta de trabajar en una de las mejores funerarias de una ciudad. Obviamente la noticia la puso feliz y durante años disfrutó haciendo aquello que tanto le gustaba. Y al ser una de las mejores médicos forenses, pronto ganó suficiente dinero para poder poner al fin su propia funeraria. «Ay, Amelia, estoy muy orgullosa de ti». Escuchaba de manera constante una voz a través de sus sueños durante todas las noches, por eso de la 1 de la mañana. Aquel susurro se le hacía familiar. Parecía ser su padre quien aplaudía sus logros y ella se sentía feliz por eso, sin saber que no se trataba de él. Tiempo después, su funeraria fue creciendo y ganando prestigio. Ella se encontraba muy feliz por cada uno de sus logros, agradeciendo sus propios esfuerzos. El recuerdo de su padre había sido el principal motor, por el cual ella se sentía decidida a triunfar siempre, sin importar cualquier obstáculo. Amelia era un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Era una joven que significaba tenacidad, perseverancia, esfuerzo y sobre todo, amor por su trabajo. No obstante, el mismo universo tenía un destino distinto para la joven y aquello que la esperaba estaba a punto de suceder. Un día llegó un cadáver a su funeraria y le solicitaron el servicio vía telefónica a través de su secretaria. En esos momentos, la muchacha se encontraba en una de esas conferencias donde los médicos continuamente tienen actualización profesional para brindar un mejor servicio. En su ausencia, se recibió el cadáver guardándolo en el congelador mientras ella regresaba de su conferencia. Para la muchacha no había horario de trabajo. Ella podía realizarlo en el tiempo que fuera necesario, mostrando una actitud demasiado eficiente. Cuando regresó, decidió continuar con todos sus pendientes
y se refrescó un poco la cara por el calorón que estaba haciendo en esos momentos. De repente, sintió un aire caliente que le envolvió todo el cuerpo y al voltear para ambos lados, la puerta del baño se encontraba cerrada. Pero saben, a partir de ese acontecimiento, escuchó ruidos en la recepción. Sin embargo, ella sabía que la chica encargada de ese puesto ya se había ido, pues solo trabajaba un turno. Amelia dio un fuerte suspiro, pues le echó la culpa al estrés de todas esas sensaciones extrañas. Últimamente, estaba trabajando demasiado por querer ser la mejor médico forense de la región, y eso le estaba costando algunas situaciones en su salud. Cuando estaba a punto de empezar con su trabajo, decidió mejor irse a su casa y ni siquiera abrió el congelador para mirar el cadáver. Apagó las luces y se fue hasta su casa. En ese momento, una alarma sonó desde su teléfono celular. Eran las cámaras de vigilancia que se activaron porque había algún movimiento dentro de la funeraria. Eso realmente era escalofriante, porque no se sabía hasta cierto punto que lograban captar las cámaras de noche. Amelia miró su teléfono celular. Ahí había alguien de espaldas, pero no se apreciaba bien. De inmediato, dio la vuelta con su auto para regresar a la funeraria, porque temía que hubiera un intruso ahí. Cuando llegó la muchacha, todo estaba cerrado y no se veía nada en la parte de adentro. Entonces, decidió regresar a su casa, pero justo cuando se dio la vuelta, escuchó un fuerte ruido que vino desde el interior. Así que muy asustada, antes de abrir la puerta, llamó a la policía. «Hola, hablo para pedir ayuda. Creo que hay un intruso en mi funeraria y me encuentro sola». «Tranquila, ¿en qué parte se encuentra usted?», se oyó desde el otro lado de la llamada. «Estoy justo parada en la puerta, pero oigo ruidos en el interior que se encuentra totalmente oscuro». «Bien, no se le ocurra entrar hasta que uno de nuestros elementos llegue». Cuando colgó la llamada, de inmediato, Amelia no pudo contenerse y abrió la puerta para entrar. Prendió las luces una por una con un poco de miedo, pero dispuesta a descubrir quién se había metido a su funeraria sin su consentimiento. En ese momento, escuchó nuevamente esos ruidos que venían desde los congeladores. Entonces abrió la puerta, encendiendo la luz, donde solo logró prender la lámpara pequeña, aquella que alumbraba con una luz muy tenue. «Hola, ¿quién anda ahí?», dijo al ver a una persona de espaldas justo frente a los congeladores. «¿Quién es usted y qué hace aquí?», dijo una vez más. De inmediato alcanzó el apagador de la segunda lámpara y al encender la luz no había nadie. Pero la puerta donde estaba el cadáver reciente se encontraba entreabierta. Se acercó sigilosamente con algo de escalofríos. Era la primera vez que le sucedía un acontecimiento similar y deseaba tanto salir corriendo. Sin embargo, recordó a cada momento que ella era la dueña de esa funeraria y debía defender su propio negocio. Cuando miró el cadáver, se dio cuenta que se trataba de una mujer mayor, como de 60 años. Tenía los ojos abiertos, como si estos aún siguieran observando. «Dios mío», dijo mientras ponía su mano en el rostro de aquella mujer para cerrarle los ojos. No obstante, justo en ese momento, Amelia sintió un fuerte mareo y la vista se le puso negra, cayendo al suelo. Despertó en el cuarto de un hospital y junto a ella estaba una mujer policía, quien le preguntaba cómo se estaba sintiendo. La muchacha
Tenía la vista perdida y una extraña expresión en su rostro, la cual no era característico de Amelia. «Estoy bien, gracias», dijo con una voz muy extraña, la cual no parecía ser de ella. Por la tarde dieron de alta a la muchacha. Ella regresó a su casa, pero parecía ser otra mujer. Caminaba tambaleándose de un lado para otro, mirando siempre de frente, sin un parpadeo en sus ojos, sin un rasgo de expresión en su rostro. Cuando llegó a su casa, se sentó en un sillón, observó el interior de la casa como si fuera la primera vez que estuviera allí. Luego se levantó y subió las escaleras, llegando hasta la habitación que se encontraba abierta. «Ay, ¿dónde estoy?», se dijo, mientras al parecer volvía en sí. «¿Qué me está pasando?», volvió a mirarse a través del espejo. Amelia sentía una extraña sensación por todo su cuerpo, lo cual no podía encontrar una explicación. Pero al ver una receta médica, comprendió que había estado en el hospital y era necesario que descansara para recuperarse. Cuando concilió el sueño, miró nuevamente esa presencia de la funeraria al pie de su cama. Entonces, le preguntó qué quería de ella y esa presencia le contestó: «Te quiero a ti». Amelia sintió un choque eléctrico por todo su cuerpo que le hizo nuevamente perder el conocimiento y quedó tendida en su cama. A la mañana siguiente, estaba como si nada, se metió a bañar para irse a su funeraria, pero antes había recibido misteriosamente una notificación a su correo electrónico. «Venta de cadáveres», decía el anuncio. La muchacha entró curiosa a investigar de qué se trataba. Mientras iba leyendo, una mueca de satisfacción se formó en su rostro, mientras una luz iluminó sus ojos. «Perfecto», dijo, saliendo de su casa. Rumbo a la funeraria se desvió en el hospital donde trabajó por primera vez, al ver que necesitaban con urgencia cubrir la vacante de la morgue en el turno de la noche. Amelia entonces se fue directo al hospital para solicitar el puesto, aunque sabía que sus tiempos estaban demasiado ocupados por el trabajo en su funeraria. Al jefe del personal le sorprendió su visita, pero como no había tiempo de buscar a otro médico, le otorgó el puesto de manera temporal. Así que por la noche, Amelia regresó al hospital y recibió unos documentos de los cuerpos olvidados. Eran más que nada personas accidentadas que encontraban en carreteras sin hallar ninguno de sus familiares. Las políticas de ese hospital público era mandar los cuerpos a la fosa común si es que no se reclamaban en cierto tiempo. Y en ese momento, Amelia miró que ya había 5 cuerpos con pase directo a la fosa. Deseaba tanto hacerse cargo de esos cadáveres y para eso esperó el momento exacto y planeó cómo los iba a llevar hasta su funeraria. Después de pensarlo por mucho tiempo, tuvo una brillante idea, pues ella se encargaría de llevarlos personalmente hasta la fosa. Para su buena suerte, logró hacerse cargo de ese traslado, pero en vez de llevar la camioneta a su destino, la llevó hasta su funeraria. Guardó los cuerpos en los congeladores y pensaba contactarse de inmediato con ese número telefónico. «Hola, ya le tengo los cuerpos. Puede venir por ellos en estos momentos». Cuando la llamada se colgó, Amelia lucía un semblante de satisfacción por el trato que estaba a punto de cerrar. Al parecer, iba a recibir una fuerte cantidad de dinero por vender esos cuerpos, pero ¿para qué los querrían? Eso a ella no le importaba. Tiempo después, arribaron 2 camionetas negras. Tenían los vidrios polarizados y del interior salió una mujer elegante con un traje rojo exótico.
Aquí está el dinero, dijo ella, sacando un portafolio con fajos de billetes. Amelia quedó asombrada por tanto dinero. Era demasiado, casi lo que venía ganando en un año, y misteriosamente pagaron todo eso a cambio de cadáveres. No quiso preguntar para qué los querían, porque realmente no tenía derecho a hacer eso, pero sí se quedó con esa incertidumbre. Y bien, como era de esperarse, sintió el poder de la avaricia, lo cual terminó por convertirla en una mujer que jamás imaginaba llegar a ser. Con su inteligencia y sobre todo astucia, logró conseguir absoluta confianza en aquel hospital. Pronto consiguió de hacerse mucho dinero y contrató a gente de confianza para que siguiera llevando los cuerpos no reclamados a su funeraria. Después de un tiempo, Amelia se convirtió en una mujer distinta. Ya no era la misma joven risueña y apasionada por su trabajo. Decidió cerrar los servicios de su funeraria. Ahora solo almacenaba cuerpos. Los cuerpos que vengo a buscar ya no me son suficientes, le dijo la mujer en el último de sus tratos. Necesitas conseguir muchos más, porque es poca la mercancía que me entregas. Pero es todo lo que puedo conseguir. En la morgue a veces no llega ni uno solo para enterrarlos en la fosa común, insistió Amelia. Tú y yo tenemos un trato. Dime si puedes cumplirlo o buscaré a alguien más, añadió la mujer al final, antes de retirarse. La joven médica pensó en una forma de conseguir más cuerpos sin tener que seguir sacándolos del hospital. Así que al mirar su móvil, se dio cuenta de terribles noticias y acontecimientos que se generaban dentro de su país. Sobre todo porque se escuchaba decir acerca de las fosas clandestinas que usaba el crimen organizado. En ese instante, una idea se generó en la mente de Amelia, pues ella deseaba con todas sus fuerzas seguir en ese negocio. Se contactó con personajes que se dedicaban a vender la droga, pero ella deseaba contactar más que nada a los criminales o más bien sicarios que se encargaban de eso. Pero saben, no tuvo una respuesta favorable. Nadie quiso escucharla. Pensaron que era una espía del gobierno y esas cosas. Estaba algo desesperada. Necesitaba hallar la manera de seguir entregando su mercancía a la mujer. Tengo que hacerlo, cueste lo que me cueste, se dijo a sí misma. Amelia planeaba la idea escalofriante en su mente de conseguir personas para quitarles la vida. Ella tenía mucho conocimiento de sustancias químicas y esas cosas, por lo que se puso a planearlo durante un par de días. Comenzó a poner en marcha su plan para conseguir más personas, y para eso utilizó la compra y venta por internet de artículos como teléfonos celulares. La idea era citar a los clientes en un lugar determinado y en ese momento se aprovecharía para raptarlos. Amelia era una de esas mujeres astutas y sobre todo inteligentes, así que con una buena cantidad de dinero contrató a hombres quienes le ayudarían. Tiempo después, estaba por caer la primera víctima. Su nombre era Zulema, una joven de 23 años que buscaba comprarle un teléfono a su mamá por su cumpleaños. Entonces Amelia puso en marcha aquel plan minuciosamente. Cuando citó a la muchacha en un lugar determinado, le dio el teléfono acordado y en el trayecto hasta su casa, los hombres entraron en acción raptándola. Se llevaron a la muchacha tapándole la boca con una sustancia tóxica y a la vez venenosa. Cuando la joven inhaló ese olor, quedó inconsciente y al poco rato sufrió un paro cardíaco. Al caer la primera víctima, Amelia se encontraba demasiado feliz por ese logro. Así que a partir de esos momentos, formó una organización criminal por su propia cuenta.
Varias personas, donde la mayoría eran jóvenes, comenzaron a desaparecer. La noticia dio un fuerte impacto a la sociedad porque jamás los hallaban, ni siquiera los cuerpos. Amelia, para eso fue muy inteligente. Después de la muerte de cada una de esas personas, les colocaba una sustancia de las que utilizaba para conservar el cadáver. Así que de esa manera, al juntar la cantidad que le exigían, recibía un pago bastante generoso. Amelia siguió pactando con esa mujer, cumplió en tiempo y forma con cada una de sus entregas. Sin embargo, nunca imaginó que llegaría aquel día donde al fin podría ver su propia suerte. Ya habían pasado varios meses desde que echó a andar su malévolo plan. Nadie sospechaba que detrás de aquellos crímenes se encontraba ella como la principal responsable. No obstante, una noche recibió un mensaje para la compra de un videojuego, porque además de vender teléfonos celulares para atraer a las víctimas, igual habían utilizado la venta de consolas de videojuegos. Me interesa una consola de videojuegos, leyó por mensaje de texto. Sí, claro, tenemos 2 disponibles, ella contestó. Mientras Amelia mandaba fotos de las consolas, se comunicó de inmediato con aquellos hombres que le hacían los trabajos. Ellos estaban al tanto de cada una de las indicaciones, porque además ella trabajaba de forma muy organizada, nada podía salir mal. Cuando llegó a la cita, miró a un joven como de 30 años, bien parecido, que de inmediato llamó la atención de la protagonista. Amelia estaba muy sorprendida, pero debía llevar a cabo su plan como de costumbre. Le mostró la consola al joven y éste, al momento, formó una mueca de satisfacción. Entonces, pagó la cuota y se dio la vuelta. En ese instante, Amelia dio la señal para que sus hombres actuaran en contra del muchacho. Los hombres hicieron lo mismo que con las otras víctimas. Al usar un trapo con una sustancia tóxica, el muchacho fue sorprendido por detrás y en cuestión de minutos cayó al suelo. No obstante, nadie sabía que ese había sido el inicio de la peor pesadilla para Amelia y sus hombres, quienes no tenían idea de aquello escalofriante que les esperaba. Para la muchacha todo había salido excelente, y ese cuerpo era el último para completar la mercancía. Por la noche, arribó la camioneta de siempre para cargar con todos los cuerpos, y cuando subieron el último, que pertenecía al muchacho de la consola, cayó al suelo una pulsera negra que llevaba colgando en una de sus muñecas. La camioneta se fue y el ambiente comenzó a ponerse frío. Parecía que un viento helado hubiera envuelto la atmósfera del lugar. Amelia entró a la funeraria para apagar las luces, pero justo en ese preciso momento, algo ocurrió que le asustó por completo. La computadora de la recepción se prendió de repente y las luces del fondo se fueron encendiendo una a una como si alguien lo estuviera haciendo. En esos momentos, Amelia sintió un miedo profundo recorrer por cada espacio de su cuerpo. Tragó saliva para entrar y apagar las luces. Se sentía muy cansada y pensó que quizás el estrés estaba haciendo esas alucinaciones. Sin embargo, no todo había terminado ahí. De repente, en la puerta de uno de los velatorios, se fue apareciendo una masa de humo negro, el cual fue tomando forma humanoide. Amelia no podía creer aquello que sus ojos veían, pues al echarse para atrás, cayó al suelo. De momento recordó el rostro de cada una de las víctimas de su negocio, las cuales habían sido engañadas de la peor manera. La masa de humo negro desapareció encima del cuerpo de Amelia mientras ésta intentaba levantarse para salir corriendo hasta su casa. Cuando llegó al lugar donde vivía,
Su corazón estaba tan acelerado que casi se le salía del pecho. Entró para refugiarse en sus cobijas y justo cuando sintió que todo había pasado, sintió algo muy pesado encima de ella. Pegó un grito aventando su cobija, la cual rompió el espejo de su tocador, como si ésta llevara consigo una piedra. Los pedazos del cristal fueron cayendo al suelo, pero en cada uno de ellos se reflejó la imagen del muchacho de la consola. Tenía una sonrisa demoníaca y sus ojos brillaban con una luz antinatural. Amelia se acercó porque no lo podía creer, pero casi le da un infarto cuando esa aparición le dijo: «Como tú me arrebataste la vida, ahora vagaré contigo para siempre. Gracias por hacer que despertara todo este poder dentro de mí. Ahora estaremos juntos por una eternidad». En esos momentos, las luces se apagaron y Amelia sintió un fuerte ardor en uno de sus brazos. Cuando se dio cuenta, tenía marcas que le quemaron la piel por completo y al mirarse nuevamente en el espejo, ahí estaba el joven, sonriéndole atrás de su espalda, tocándole uno de sus hombros. «Gracias».